En esta presentación repasaremos de manera muy breve algunos de los principales procesos sociales que han configurado el Perú de hoy y que profundizaremos a lo largo del curso de este semestre. El primero de ellos tiene que ver con las dinámicas demográficas, es decir, cómo ha evolucionado la población peruana. En el siglo XX, el Perú ha experimentado un rápido y gran crecimiento demográfico entre 1950 y 1980, que se tradujo en una explosión de las ciudades, un rápido proceso de urbanización, al principio muy centrado en Lima. A lo largo del siglo XX el Perú ha pasado a través de lo que se llama la transición demográfica, que es un tema que veremos con mayor detenimiento en nuestra próxima presentación, y ha experimentado cambios migratorios importantes, tanto internos como internacionales, es decir, migración del campo a la ciudad, pero también peruanos que han ido al extranjero y recientemente hemos recibido olas migratorias importantes, por ejemplo, de personas que han venido desde Venezuela. Y también otro cambio importante ha sido la revolución reproductiva, que tiene que ver con el descenso de la fecundidad y el incremento del uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres. El segundo proceso que ha marcado el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y lo que es el Perú de hoy en día es el colapso del orden oligárquico entre las décadas de 1960 y 1970, que implicó la desaparición del poder político, social y económico, del gamonanismo y sobre todo de la oligarquía peruana, este pequeño grupo de grandes propietarios de haciendas, de empresas financieras y bancarias que hegemonizaron el poder político y económico a lo largo del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y sobre todo eh, este colapso también implicó la liberación de gran parte del campesinado peruano andino de relaciones serviles que tenían bajo el régimen de las haciendas gamonales en la sierra, sobre todo en la Sierra Sur. El tercer proceso que ha marcado lo que es nuestra sociedad hoy en día es la crisis económica de 1980 y sobre todo las reformas neoliberales de la década de 1990 que se implementaron a raíz de esta crisis económica. La crisis de los 80, que implicó una enorme hiperinflación, supuso el colapso de un modelo de desarrollo semi-industrial que el Perú implementó desde mediados del siglo pasado. Y las reformas neoliberales que se implementaron durante la década de los 90 supusieron una reducción importante del Estado, una gran ampliación de la informalidad, un proceso de privatización acelerada de empresas y una gran liberalización del mercado peruano y una apertura al mercado internacional y a las finanzas internacionales. Esto ha cambiado el tipo de modelo económico que tuvo el Perú y que sigue influenciando el desarrollo económico del Perú hoy en día. Otro proceso importante fue el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, a raíz de la insurrección del grupo comunista maoísta Sendero Luminoso, que provocó una de las guerras internas más sangrientas en América Latina. Sendero Luminoso provocó un conflicto que inició un conflicto que pudo haber provocado cerca de poco más de 60.000 muertos, la gran mayoría fueron responsabilidad de este grupo subversivo. Este conflicto, además de traducirse en masivas violaciones a los derechos humanos, supuso una desmovilización política de la sociedad peruana justo en un momento donde se abría el nuevo régimen democrático en la década de los 80, reforzó tendencias autoritarias en la sociedad peruana, pero también permitió el surgimiento de un movimiento de derechos humanos importante en el país que revalorizó en gran medida el Estado de Derecho en la sociedad peruana. El fujimorismo como fenómeno político también ha sido un proceso central que ha caracterizado el Perú de hoy, no solo porque durante el gobierno de Fujimori se implementaron las reformas neoliberales, sino su gobierno supuso un colapso de un sistema de partidos que hasta ahora no se ha recuperado. Es decir, tenemos, después de la transición democrática del 2000, tenemos una democracia que funciona con partidos muy débiles, pero el fujimorismo como corriente política que ha tenido un arraigo importante hasta recientemente en la ciudadanía,
se ha basado en reforzar una especie de conservadurismo político y social, y una idea de que la política debe manejarse con un estilo de mano dura para implementar las decisiones políticas desde el poder del Estado. Finalmente, el boom de los commodities, de las materias primas y de las exportaciones primario-exportadoras durante el 2003-2013 implicó uno de los ciclos de crecimiento económico más importantes del Perú. También amplió el consumo y el consumismo en la sociedad peruana, pero le permitió al Estado contar con mayores recursos para ejecutar obras públicas o ampliarse algunos programas sociales. Es cierto también que esta mayor disposición de recursos para obras públicas también generó varios escándalos de corrupción que todavía seguimos procesando hasta hoy en día. Entonces, estos son algunos de los procesos que han marcado lo que es la sociedad peruana de hoy en día y lo veremos, y veremos con mayor detalle varios de estos a lo largo del curso. También nos estamos enfrentando a una crisis totalmente sorprendente a nivel internacional, inédita, la crisis del coronavirus que está, digamos, paralizando todo el mundo desde hace casi poco más de un mes. Y cuyas consecuencias todavía no conoceremos con cabalidad, qué consecuencias va a tener en la economía, que pueden ser muy duras a nivel internacional y sobre todo en el caso peruano, qué consecuencias va a tener eso respecto a nuestros hábitos de socialización, de convivencia en sociedad, y también de la importancia que le daremos a el Estado y al sistema de salud en el futuro. Eso es un desafío que estamos enfrentando justo hoy en día, un momento especialmente importante en la historia de la humanidad, algo nunca antes visto, y que sus repercusiones todavía están por analizarse y conocerse en los próximos meses, y es algo que seguramente surgirá en la discusión a lo largo del curso.